Antes de terminar, yo quisiera preguntarle a quien estuvo mucho más cerca de Couture de lo que estuvimos nosotros, a Eduardo Roca Couture, si quiere de alguna manera hacer o contarnos algunas de las anécdotas. Yo te dejo el lugar, no, Eduardo. No, dámelo que tengo que parar. Ilustre presidente, ilustres expresidentes, integrantes del Instituto y uruguayos del PAR. Terminaron los exámenes. El último alumno se quedó con poco tema, menos mal. Uno de los expositores, antes de explicar la segunda bolilla, hizo referencia a Inés, al tango, y a cosas tan queridas para los que en el 50 le ganamos a los brasileños, por no decir que la nacionalidad uruguaya se conectó seriamente cuando le ganó a los argentinos y a los brasileños cuando le ganó a Maracaná. En este segundo llamado, porque el examen terminaron y la gente seria terminó, yo recibí una invitación del profesor Landoni para que presentara al hombre totalmente despojado de todas esas circunstancias maravillosas que hacen que sea quien fue. Y es por eso que les pido que tengan hacia los minutos que yo voy a usar los menos posibles, porque de lo contrario la emoción me va a tapar, que admitan que no es fácil para mí en este momento recordar a mi tío, a mi padrino, a mi compañero de partidos de fútbol y a quien me tomó de la mano en tantas veces y al que con enorme emoción hoy en este lugar, en esta casa, con Ana Cristina, con Inés, con su tribu, con Miguel Ángel, yo no puedo de ninguna manera dejar de tener presente. Entonces, les pediría primero que se expliquen por la generosidad de los dueños de casa que yo estoy hablando. Segundo, que llenen todo este ambiente de indulgencia, porque las cosas que yo voy a decir no tienen nada que ver con el enorme monumento justo que se ha hecho para Couture por los oradores. Pero hay algunas cosas que se dijeron que me ayudaron a mí a animarme a entrar en algunos terrenos totalmente humanos y totalmente alejados del académico. Muy pocos de los que están acá lo conocieron personalmente. Seguramente muchos menos, salvo sus hijos, lo pudieron tener, como lo tuve yo, muy cerca. Pero también les digo que cuando uno entra a romper la coraza de ese profesor, de ese filósofo, de ese orador, de ese magnífico ser humano que hace honor a nuestro país, se encuentra un hombre fantástico, un hombre que no era muy alto, fornido, que cuando era chiquito, cuando era joven, era delgadito, que tenía una enorme pasión por un par de deportes. El primero era la natación. Él era nadador en Neptuno cuando era muy flaquito, se tiraba al agua, no había edificio, corría hasta la chata, venía nadando, siguió con esa vocación por la natación en muchas mañanas de los meses de enero en la Feria Mayor, cuando robaba 3 o 4 horas, y con sus hijos y con sus nietos, y con sus hijos sobrinos de la misma edad, iban a la playa. Se escapaba, nadaba hasta donde los guardavidas le tenían que chiflar para que volviera, porque se escapaba de los límites. Ese hombre que jamás fumó, que jamás bebió, y que preocupado por los vicios sociales, un día le escribe al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que era el arquitecto Miguel Ángel Cataño, que tuvo mucho que ver con la historia de esta casa antes de esta magnífica reforma, explicándole su preocupación personal, una carta íntima, tenía cierto parentesco con él, por la posible creación del Totocalcio. Y le decía, Miguel Ángel, en este país donde el juego está devorando parte de la sucesión, piensen ustedes, la preocupación del vicio social del juego. Si le agregás al juego el fútbol con la pasión de los uruguayos, vas a hacer explotar una bomba que va a degradar totalmente la sociedad.
Ese hombre preocupado por esas cosas, ese hombre que le gustó la natación, tenía también su afición al fútbol. Pero antes de entrar en el deporte de todos nosotros, una de las referencias que se hicieron sobre vinculación con el derecho constitucional, me hace acordar a una conferencia que dio en una de las universidades argentinas, en un colegio de abogados invitado por una de las universidades argentinas, sobre el colegiado. El Uruguay plebiscitaba una reforma por la cual el Poder Ejecutivo pasaba a ser colegiado. Y él dictaba una charla, una conferencia sobre el tema, defendiendo, aclarando, tolerando una cantidad de cosas de la reforma, y hacía una conferencia altamente positiva y optimista sobre el colegiado. Contaba que en más de una ocasión, porque esa conferencia la dio más de una vez, cuando terminaba alguien se le paraba y le decía: profesor, ¿y usted qué votó? Y ahí decía Couture: me nacía en el alma una obligación entre lo que yo había contado y lo que era la honestidad. Y le decía: voté por no. En ese momento la sala se transformaba. ¿Pero cómo? Después de todas las cosas positivas que dijo, vota por no. Y entonces decía Couture, y tenía que empezar una pequeña conferencia de 8 o 10 minutos para explicarle que no me gustaba el pacto político, etcétera, etcétera. Es decir, hasta qué punto llegaba un momento en que la tolerancia que le hacía ser científicamente valioso se transformaba en una convicción personal. Como estoy apretadísimo, apuro, y llego al fútbol. Su cariño, su afecto por el fútbol no iba en desmedro de sus actividades intelectuales, pero siempre se hacía un lugarcito para ir invitándome al estadio, un día del sol, en lugar de la siesta, un sábado, a ver a un equipo. No voy a hacer propaganda porque puede haber acá diferencias entre los uruguayos. Nos llevaba a la Olímpica, nos sentábamos juntos y entraba, siempre me contaba que Escarón era un gran jugador, le gustaba el jugador delicado, en fin. Miraba un equipo que en el año 49 tenía una buena línea de forward, que fue base después del 50. Y había un jugador ahí que después jugó en Italia, de apellido italiano. Si se me escapa aquí afino, disculpen. Lo admiraba. Entonces, se posesionaba del juego del jugador, lo iba siguiendo. Cuando le salían las cosas, pegaba en la rodilla. Mirá. Cuando le salía mal una cosa que afino decía: ¡ah, qué macana! Llegaba al intervalo, caminábamos por arriba de la Olímpica todo el tiempo tomando solcito y hacía todos los comentarios del partido. Pero no se quedaba solamente con el espectáculo. En una oportunidad me invitó un domingo de mañana a ir al Club Nacional de Regatas, donde él hacía, incluso cuando tenía 43, 44 años, jugaba al fútbol, en una cosa informal, un desastre desde el punto de vista organizativo. Empezaba por no tener juez. Ahí sí que había derecho procesal interesantísimo. El día que me lleva, juego sobre la derecha en el equipo contrario a él, y él juega sobre la derecha del otro lado. A la primera pelota que toma Couture, un jugador del equipo del otro lado, que no sabía quién era yo, me mira y me dice: viste vos, la agarró el doctor, ahora se lo lleva a todos por delante a los codazos. Y efectivamente, era un jugador que desde el punto de vista práctico no tenía nada que ver con su fineza y su delicadeza. Pegaba cada codazo y llegaba cada uno en el camino, que si hubiera un juez, ni la roja le servía de entrada. Su cariño por el deporte, su apoyo a estas cosas, hizo que, siendo decano, un día, creara un banderín para los estudiantes de abogacía, que no prosperó mucho porque poco tiempo después no hubo tiempo de seguirlo. Pero se estaba organizando en la facultad un campeonato interno. Yo era el secretario de deportes del centro de estudiantes, y me dijo: por favor, cuando se juegue la final, llámame porque yo quiero entregar medallas. Él, de su peculio, compró unas medallas. El centro de estudiantes de Derecho no regalaba ni un caramelo al campeón, ¿no? Pero él fue y compró unas medallas por su cuenta, le avisé el día, fue, para que tengan ustedes idea de la calidad de los equipos que jugaban. La final fue entre un equipo que se llamaba Iter Criminis y el otro se llamaba Flor del Yus. No me acuerdo cuál de los dos ganó, pero sí me acuerdo que Couture entregó las medallas. Hay una foto preciosa de él, tan linda en la sonrisa como esta que Inés consiguió poner ahí en la puerta, y
lo rodean ganadores y perdedores. Para que tengan una idea ustedes de lo que era eso, entre los jugadores estaba un tal Jorge Valle, no sé si lo ubican. Hugo Batalla, gran defensa, jugaba notable. Gran defensa, pero jugaba notable. Tomás Brause, Daniel Scheck, César Charlone. Bueno, esos eran los jugadores de ese partido y Couture entregó las medallas porque consideraba que era una buena manera de expresar su relación con el estudiante del decano. Y naturalmente, antes que me echen, voy a entrar en lo que yo había prometido, que son unas picardías de nuestro padrino y ejemplo. Seguramente Inés y Cristina van a tener idea bastante cercana de las cosas que yo cuento. Una de las picardías, una de las travesuras que hacía, era robar, cuando Anita no lo miraba, un choricito, porque se lo tenía prohibido por la úlcera, y se escapaba. En otra oportunidad, estábamos pateando al arco en una quinta, y estaba enormemente transpirado, entonces subió, abrió la heladera, sacó una jarra de agua helada, y en el momento que va a tomar el agua pasa su madre. Piensen ustedes, 46 años, 47 años, justo le pasa a su madre, le dice: Eduardito, no tomes agua helada, estás muy transpirado. Entonces él respetuosamente dijo: tenés razón, mamá. Cerró la heladera, esperó que la madre se fuera, sacó un sifón de soda, lo llenó, dice: aprendí a respetar a tu madre, no tomes nunca agua helada, tomás soda helada mejor que te soda. Pocos saben que, sí, hoy se habló, saben que tenía un oído musical muy fino, pero pocos saben que fue cronista musical de un diario. Couture fue cronista musical del diario Nacional en su juventud. Y esa pasión musical, ese gusto por el espectáculo, lo llevó a integrar con su hermana, mi madre, y con mi padre, y otros compañeros en la época de estudiantes, un grupo de teatro que hacía aficionado acá, muy cerca de acá, en el barrio, a 2 cuadras de acá, con los salesianos o con el Círculo Católico, en los teatros de aquella época. Y curiosamente, ¿saben cómo se llamaba el grupo de teatro? Sí, es cierto. La Teterita. ¿Qué querría decir la Teterita? Bueno, ese era el nombre que tenía el teatro y al que él disfrutaba. Tampoco muchos saben que era Boy Scout, o que fue Boy Scout en su niñez, en su juventud. Y me contó que un día, después que había pasado mucho tiempo de ser Boy Scout, se encontró el 18 de julio, se cruzó con un amigo, con uno de los que era compañero de él, que hacía muchos años que no lo veía. Parece que este hombre tenía más tendencia al análisis que a la síntesis, y hablaba. Y Couture quería terminar el asunto. Cuando estaban por terminar, le dicen: Eduardito, tu padre es siempre igual, ¿no? Y entonces me cuenta el maestro: ¿qué podía hacer yo en ese momento? Bueno, le tuve que contestar: sí, siempre igual, vos sabés, siempre igual. No le dije más nada. Hacía 8 años que mi padre había muerto. ¿Qué le iba a explicar yo? Una referencia casi final con respecto a la facultad. Nosotros tuvimos el privilegio de ser alumnos de él en una parte de los cursos que daba, porque por el decanato dejaba la clase en sus ayudantes y él daba un tema específico. Uno de esos días llega a la clase, el primer día, seríamos 35 o 40 alumnos, y dice: vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué siguen derecho ustedes? Bueno, el 99.99% dijimos: porque nos gusta la literatura, porque no nos gusta la aritmética, porque nos gustan las letras. Y de repente del fondo se lee una voz media trémula que dice: y yo porque soy un enamorado de las matemáticas. Por supuesto, el 99% restante contestó cualquier cosa, casi lo acribillan. Y Couture nos mandó callar la boca y dijo: ustedes no saben que esa respuesta es la mejor respuesta de toda la clase, porque la lógica de las matemáticas tiene que ser la lógica del derecho. Y ahí tiene una proyección histórica. Aclaro que ese alumno después fue un profesor y era Horacio Casinelli, que era profesor de matemáticas en esa época. Y para terminar un poco en esta línea, yo quisiera hacer
una referencia que, si bien está vinculada a la facultad, está mucho más cerca de nosotros. Seguramente Ana Cristina e Inés la van a poder seguir bastante en el pensamiento. La madre de Couture vivía en una casa de bajos. Nosotros, con los padres de nuestra madre, vivíamos arriba. Yo estaba en 4º grado de escuela, una cosa por el estilo. Hacía los deberes y bajaba a estar con mi abuelita, que en ese momento ya estaba sola, había fallecido su madre, y alguna persona del servicio que a veces no estaba. Nos sentábamos, ella se sentaba en un sillón muy cómodo, yo en una sillita, poníamos una tablita, repartíamos baraja española, jugábamos a la escoba de 15, con porotitos, siempre se caían los porotitos de la tabla, y un día que estábamos jugando, se abre la puerta, Couture tenía llave de la casa, entra con un libro en la mano. Era el año 1941. Y le dice: mamá, te traigo otro nieto, porque desde el divorcio por sola voluntad de la mujer, el régimen procesal, que era el primer libro de él, que lo dedicaba a su madre como su nieto, le entrega las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba testimonial. Y le pone: para mamá, de su hijo, igual hoy que el primer día, con el mismo cariño. Me lo muestra y me dice: te voy a regalar uno a ti también. Y yo, con esa irreverencia natural de los que tenemos 11 o 12 años, le digo: pero decime una cosa, ¿yo cuándo voy a leer eso? Las reglas de la sana, ¿qué es esto? Pasa una semana y Couture le deja a mi abuela otro libro para mí, con una dedicatoria que decía: para Teddy, para que nunca lo tenga que leer. Amigos de Couture, discípulos de Couture, dentro de pocos días será fecha de su fallecimiento. Seguramente en el diario de mañana, en el País de mañana, en la página editorial, Leonardo Guzmán va a escribir un artículo recordando ese hecho, porque justo me llamó, en el momento que yo salí para acá, me llamó para conciliar bien las fechas. Y ustedes recordarán que se le veló en el Paraninfo, por reclamo y exigencia de los estudiantes al gobierno departamental, se le llevó a pulso desde la universidad hasta el cementerio central, todo por 18 de julio. Y ahí una enorme cantidad de discursos lo fueron despidiendo. Quiero en este momento recordar uno, que fue del doctor Martín Miqueo Naranjo, que era quien le había seguido a él en la presidencia de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Y decía que en una ocasión, estando él en unos posgrados en Estados Unidos, se metió en un parque. Cuando estaba por la mitad del parque, vio que no era un parque, que era un cementerio. Entonces le pregunta al americano que estaba con él: ¿pero cómo? ¿Ustedes no tienen monumentos? ¿No recuerdan los muertos? Y el americano le dijo: sí, cómo no, pero no acá, los recordamos en sus obras, en sus monumentos, en las cosas que hicieron en la vida. Y Miqueo dijo: la lucha contra el cáncer es uno de los monumentos a Couture. Yo, en la mitad del camino, desde su muerte hasta el día de hoy, aparece un monumento al que yo quiero hacer especial referencia. Fue recordado hace muy poquito. El arte del derecho y otras meditaciones es una joya repujada y trabajada con afecto, cariño, prolijidad, pero por encima de todo, con una absoluta convicción de que eso era el pensamiento, el alma de Couture. Por eso en este momento yo quisiera terminar este recuerdo agradeciendo enormemente y el atrevimiento de haber podido estar con ustedes con estos comentarios para subrayar como recuerdo permanente esa especie de compendio de cariño y afecto que se llama el arte del derecho y otras meditaciones. Muchas gracias.